Estructura del mercado. La estructura del mercado es el conjunto de características que definen la situación de un mercado, influyendo en el comportamiento y en el resultado de las empresas que operan en él. Veamos su definición formal, quienes forman la estructura del mercado y los distintos tipos que existen. ¿Quiénes forman la estructura del mercado? Esta estructura de mercado está formada por los siguientes elementos. Los agentes económicos. Son los vendedores y los compradores, los cuales interactúan en el mercado. El poder específico que tenga cada uno de los agentes económicos, lo cual dependerá del volumen de control que tenga cada uno. El producto vendido en ese mercado, sus barreras de entrada y salida del mercado, ya que lo complicado que sea la entrada a un mercado determinado será un factor determinante en la estructura del mercado. Modalidades de estructuras de mercado. A la hora de referirnos a los tipos de estructura de mercado, hay que destacar los dos más importantes, que son competencia perfecta y competencia imperfecta. La competencia perfecta es un mercado regulado por la ley de la oferta y de la demanda, donde los precios se regulan automáticamente y no surgen fallos. En la práctica no es un mercado real, es más bien teórico, y sus condiciones son un número elevado de consumidores y de ofertantes. El producto de ese mercado es semejante en todos los productores. No hay ninguna dificultad para acceder al mercado. No existe la información privilegiada. Los precios se autorregulan. Competencia imperfecta. Es un mercado donde algunos o muchas empresas tienen un control sobre él, de manera que pueden influir en el precio. Ejemplos de estos mercados son monopolio. Es un mercado con un solo vendedor y muchos compradores, con lo que tendrá un poder en la fijación de los precios. Duopolio. Igual que el monopolio, pero con dos vendedores. Oligopolio. Hay varios vendedores y muchos compradores. No existe un poder sobre el precio tan fuerte como el monopolio. Monopsonio. Es lo contrario al monopolio, es decir, tiene muchos vendedores y pocos consumidores. Competencia monopolística. Es un mercado con muchos productores, pero no existe un control entre ellos y el producto no es semejante. Componentes de la estructura del mercado. Los componentes principales de la estructura del mercado son el número de competidores o consumidores, la cantidad de vendedores que se compiten, el poder de negociación de las partes. Esta será menor para la productor o ejemplo, si existen muchos ofrecientes al mismo tiempo, así un gran número de demandantes, será difícil de organizarse para exigir unas condiciones al vendedor. La facilitación de entrada y salida del mercado. Sobre este punto debemos recordar, por ejemplo, en este caso, un monopolio establecido por el gobierno está prohibido el ingreso de compradores, uniformabilidad. La mercancía, es decir, similar al producto que ofrece la empresa A al de una empresa B, cuyo mayor sea parecido, menor será parecido a negocios con mayor cifra cada fila. Grado de diferenciación. Esto responde a la pregunta, ¿cada productor se dirige a un segmento diferente del mercado que compiten en sí mismo por un mismo público? Como siguiente tenemos el monopolio. El monopolio es una estructura del mercado en donde existe un único oferente de un cierto bien o servicio, es decir, una sola empresa domina todo el mercado de la oferta. Cuando existe el monopolio en un mercado, solo hay una empresa capaz de ofrecer un producto o servicio que no cuenta con sustitutos cercanos. De esta forma, los consumidores que desean adquirir el bien solo pueden acudir al monopolista y deberán aceptar las condiciones que éste impone o se dirige. Dentro de ello tenemos las características del monopolio. Nos dice que es un único producto o vendedor. Los consumidores se encuentran con un único producto que además es ofrecido por solo un vendedor. Pues, como bien lo mencionaba, puede ser un bien o un servicio. De esta forma no tienen otras alternativas entre las cuales que elegir. 2. El producto o vendedor pueden influir, y suele hacerlo, sobre el precio y cantidad del mercado.
Esto se produce ya que no existe competencia en el mercado, por lo que la empresa oferente puede actuar sobre el precio en función de sus intereses. Es decir, a la empresa oferente, al monopolista, pues al precio que lleva es lo que la empresa misma lo decide, pues está viendo por sus intereses. Como no existe más competencia, pues los clientes o la sociedad se acopla a ello. Como número 3 tenemos que no existen bienes sustitutos. En este caso el consumidor no puede elegir un bien sustitutivo que le reste poder de mercado o la empresa monopolística. Las barreras de entrada son muy grandes y pueden ser de varios tipos. Cuando otras empresas intentan acceder a un mercado en situación de monopolio, se encuentran con una multitud de impedimentos. Este tipo de impedimentos pueden ser gubernamentales, de la economía o de la propia empresa que domina el mercado, entre muchos más. Por último, tenemos unos ejemplos. Dentro de los ejemplos de monopolios tenemos a Microsoft, que es una compañía tecnológica multinacional, a Telmex, que es una empresa de telefonía mexicana que muchos conocemos, que presta la red de telefonía y servicio de Internet. Facebook, que la mayoría de la sociedad lo utiliza, que es un servicio de redes sociales. Por ejemplo, también Google, que es un motor de búsqueda más utilizado en la web. Es a lo que me refería de que Google no puede ser sustituido por otra, o sea, no existe una competencia. Pemex, que es una productora estatal de petróleo mexicano, y Televisa, medio de comunicación mexicano también. El oligopolio es un mercado que está caracterizado por tener pocas ofertas de productos y servicios frente a una gran número de demanda. Funciona dentro de una competencia imperfecta. El oligopolio está conformado por un grupo pequeño de personas, de vendedores y productores frente a un gran número de consumidores y de demandas, que la cual tienen un poder en el mercado para fijar los precios y cantidades que podemos decir que son similares a los monopolistas. Esto significa que si los vendedores tienen influencia sobre los precios y cantidad del mercado, la libertad para elegir dicha variable será limitado por la existencia de otras competencias. Los oligopolistas enfrentan lo que se llama una estratégica independencia, a la cual saben las acciones de otras actividades de los resultados de los demás. Un ejemplo sería que si mis competidores deciden aumentar la producción de sus productos, entonces probablemente el precio del mercado caerá y entonces eso me afectará negativamente en las utilidades. Competencia perfecta. ¿Qué es? La competencia perfecta en un mercado significa que ninguno de los agentes puede influir en el precio del bien o servicio, es decir, tanto los vendedores como compradores son precios aceptados. Cuando hablamos de competencia perfecta nos referimos a una situación aún económica casi ideal y poco probable de una realidad. No obstante, este modelo es muy útil en el estudio de ciertos mercados que pueden acercarse a la competencia perfecta. Así, hay pocos sectores que pueden considerarse total o perfectamente